Buenas, buenas, chicos, un café. Dale. Dale. Sí. ¿Mate? ¿Puede ser? También. Bueno, hace un rato cuando estábamos en la biblioteca, una de las cosas que aparece tiene que ver con la modificación de la carestía de la vida. Y cuando hablábamos de esto tiene que ver con una novedad para la sociedad santafesina, que es la modificación de lo que lograba comprar y consumir en función de esa vida que tenía de manera habitual, ¿no? Sí. Ese fenómeno se empieza a dar en este último tramo de la dictadura del 66, el de Lanusse. Alejandro Agustín Lanusse empieza a escalar la inflación en magnitudes de importancia para lo que era conocido en nuestra realidad. Y son los números absolutamente distintos a los que estamos acostumbrados ahora. Claro, Sí, ¿no? totalmente. Calculá que era en el 71, creo que era una inflación de un 30-40%, pero que obviamente eso significaba que era un 30-40% menos de salario. Porque el trabajador y la trabajadora seguían cobrando exactamente lo mismo. Sí. ¿Me puede contar por favor qué es lo que ocurre? Es que no veo mucha plata, eso es lo que ocurre, que la gente no tiene plata. Que nada más, sencillo. Es que no pagan los sueldos, ¿sí? Sí, ya hace 2 quincenas y entramos en la tercera hoy que 16 y no vemos un centavo, ni el aguinaldo, ni el retroactivo, nada. ¿El aguinaldo cuándo venció? No existían las paritarias. No había No paritaria. había paritaria. No había paritaria. Era una dictadura con todo lo que significa una dictadura. Control absoluto de los 3 poderes, más la represión, más en la participación directa con el sistema de dominación mundial de los Estados Unidos. No era pequeño. Eso va generando un eje común en toda la sociedad santafesina, que empieza en los barrios en realidad, porque eran los sectores con menores ingresos, todos trabajadores, muchos formales, por ejemplo todos los municipales, Sí. Muchos informales, pero todos con trabajo, pero ese ingreso se perdía y se va generando un movimiento contra la carestía de la vida. En esos meses se forma un frente de barrios, de los barrios marginados, La coordinadora de Barrio del Oeste. coordinador de barrio del oeste, y se convoca tanto barrios como sindicatos a asambleas para luchar contra la carestía de la vida, con una enorme participación, a la cual también se suman los estudiantes. Sí, te hago notar que todas esas grandes asambleas que venían previamente con asambleas por barrio, pero las asambleas generales se hacían en el galpón de derechos municipales sobre calle Urquiza. Claro. Desde ahí también es la importancia del gremio municipal. Claro, claro. La asamblea como herramienta social estaba sistematizada. No, pero el llamar a asamblea ya era medio común. Lo que pasa es que no eran asambleas como fueron después del 2001 en la plaza, sino eran asambleas en la vecinal, eran asambleas Las más en pequeñas. club, Claro. Eran por escalas más pequeñas. Exactamente. Los estudiantes sí, los porque teníamos asambleas en los universitarios, en las facultades. Se forma una mesa coordinadora de todo eso, Sí. con dirigentes de importancia, por ejemplo, de la CGT de los argentinos. Sí. Tenían toda una fuerza en sus organizaciones, así como las vecinales, y eso es una de las cosas que va escalando durante el año 71, y al final del 71 hay paros y paros generales, que tenía un amplio consenso social. Todas las fuerzas políticas democráticas, populares, tienen en ese tiempo una radicalización muy importante en sus posturas y en sus planteos, porque eran todos agredidos por estas Claro, dictaduras. cuando decimos una radicalización, Sí. ¿de qué estamos hablando? ¿De A qué? que todos planteaban, fuera de la dictadura, todos los partidos, radical, peronista, demócrata cristiano, socialista, todos planteaban la libertad de los presos políticos y en su mayoría no pertenecían a esos partidos. No, incluso hay dos huelgas de hambre muy grandes pidiendo libertad a los presos políticos. Eran apoyadas por los sindicatos. Uno se va a hacer en el MEU, la va a hacer en el MEU, Movimiento Estudiante de la Universidad Católica, en la Católica, y la otra se va a hacer en la iglesia Inmaculada. Inmaculada, Nuestra del Rosario. Estabas haciendo referencia a las fábricas en Sí. su proceso. A ver, Argentina era un país que tenía mucha metalmecánica. Muchísimo. Muchísimo. El proceso de armado de esta Argentina con obrero calificado y una Santa Fe que tenía escuelas que pensaba en pos de eso. Como existen al día de hoy, ¿no? Tenemos la escuela Sí. industrial, la escuela Pizarro, la escuela Avellaneda, que eran escuelas técnicas. Las técnicas. Que, bueno, que daban en mano de obra a estas fábricas. ¿Qué teníamos?
En Santa Fe había un polo industrial de importancia, no comparable a otros, pero la más grande que todos recordamos, la Fiat de Sauce Viejo, que tenía miles de trabajadores. En metalmecánica sí estaba Urbi, que Urbi hacía diferenciales para cosechadoras. Hagamos de cuenta, vamos a desarmar el mapa. Tenemos acá entonces la Fiat. No había parque industrial. No había estaba la parque. Fiat. Claro, no había Todo lo demás estaba en la ciudad. Todo lo demás Todo lo demás estaba en la ciudad. Y la Urbi que estaba en Avenida Lem. Meiter estaba sobre Aristóbulo del Valle y Acá. Padre Genés, Por acá. por allá. Por ahí estaban ahí. Acá, Facundo Subiría, La Baco. estaba Lavaco. por acá. Centenario, estaban los talleres Varese, que era un gran taller de carrocería. Carrocería de colectivos. Todas esas fábricas para Santa Fe eran grandes y ocupaban mucho personal. Por eso también la Unión Obrera Metalúrgica era el centro del sindicalismo santafesino. Cuando estamos en la Recién biblioteca, hablábamos sí. de esta línea recta que unía los distintos centros. Perfecto. Bueno, la UOM estaba sobre esa línea también, cerca de Casa de Gobierno, en Barrio Sur. O sea que había conexión entre los espacios universitarios, los espacios de formación y toda la estructura fabril. Foetra estaba sobre estaba en San Martín, Gráficos estaba ahí a una Gráfica estaba cuadra, acá a una cuadra, Sanidad estaba por acá. sí, el 4 de enero, Sí. 1 de mayo, Madera estaba por acá, estaba todo en el casco céntrico. El sindicato municipal estaba por acá. Y el sindicato municipal, O sea, sí, ahí estaba más acá o menos en ahí. esa. Es decir, Ahí está. había una posibilidad de vinculación natural en eso. Y esto de que estén todas las fábricas dentro de la ciudad, que después, por cuestión urbana y por cuestión económica, no se da, tenía en ese momento un efecto importante. Esto tenía que ver con qué era lo que pasaba en el momento. Dialogaban, se iba a creer, y tenía que ver con esto del plan de lucha, ¿no? Que lo decíamos recién. Sí. Esto de los barrios organizados, los espacios periféricos, el obrero trabajador y la construcción de un universo fabril que permitía no solamente trabajar y tener para llenar la olla, sino también que proponía otro tipo de cosas. Lo hablábamos también recién cuando estábamos en el cinecito. La posibilidad de debatir, que se daban en los espacios universitarios, era un obrero calificado en esos términos. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Incluso hasta tal punto era una época de formación de sindicatos. Municipales no tenían sindicatos en todos los pueblos o ciudades del interior como hay hoy. Si por ejemplo Corona no tenía sindicatos municipales, alguna Paiva en esa época estaba en formación en sindicatos municipales. Y para darte un solo ejemplo de un gremio que hoy es muy fuerte, podemos decir, en esa época en Santa Fe no existía, pero sí existía el SINTES, Bien. que era Sindicato de Trabajadores de la Educación de Santa Fe. La asamblea del CINTES y la formación del CINTES se hizo también en los galpones, en el galpón del gremio municipal sobre Calle 15. O sea, fue en algún aspecto. Hay una lógica ahí que tiene que ver con el espacio municipal propuesto para las situaciones asamblearias, ¿no? Exactamente. Había una disponibilidad espacial, entiendo, Sí, y también de formación. obvio. Digo, de formación en que o sos ejemplo a la hora de cómo armar un gremio, cómo proponer determinadas mates o cómo hacer un plan de lucha para el resto de los espacios. Y de ceder muchísimas veces para eso. Las asambleas, la carestía de la vida se hacían ahí, el sindicato se creó ahí, la base de la ANSAFE se creó ahí, y no solamente eso, la cooperativa de cirujas estaba en formación en Santa Rosa de Lima en esa época, un viejo proyecto, también muchas de las reuniones se hicieron allí. También mucho del loteo de esa época se generaba y era un trabajo en conjunto entre las alumnas de la Escuela de Servicio Social, la municipalidad y las asambleas que se hacían en los barrios para poder definir los lotes donde iba a vivir la gente. O sea, dejar los pasillos para pasar a ser un barrio como tal. O sea, que el Triángulo deja de ser el Triángulo para pasar a ser Villa del Parque, con su terreno, sus calles, sus medidas y todo lo demás. Eso la municipalidad aportaba la parte técnica, agrimensores, todo eso que miden,
Y la escuela de servicio social aportaba las chicas que hacían la práctica. Ustedes van y su práctica está referida al loteo. Sí. No, Sí. la negra no te. Sí, varias Sí, cosas, pero sí. el loteo era. Era la parte Sí, esencial. sí, sí. Y por otro lado, la iglesia aportaba gran parte de apoyo escolar y ayuda de alguna manera a través de las alumnas de Calvario, de Inmaculada, alumnos de Inmaculada, que iban a esos barrios a realizar su trabajo Un territorio Sí. de campo. en territorio. Y lo más importante, que fue producto del tiempo, que era construir las comunidades del barrio. Construir O sea, la comunidad del barrio. Lo que aportan, que hace un rato lo mencionábamos, de los curas tercermundistas, en Santa Fe eran un montón, Bien. en el país era un montonazo, es a construir comunidad en esas poblaciones donde además ellos estaban. No es que llegaban y daban un sermón, no, estaban. Pero Eran parte, o eran sea, parte, sí, vivían. Vivían. Algunos dando clases como Osvaldo Silva, con su escuela. Otro viviendo en su ranchito como Catena, y así. Sí, creo que fue. Y creando Sí, progresivamente las escuelas y demás. Acercando a los vecinos y uniendo y convocando a las distintas organizaciones que había, porque no es que reemplazaban algo, no, al contrario. Lo que había, en vez de estar dispersos, estar con conflictos o con enfrentamientos, unirlo en favor de objetivos comunes. Y así conseguían estas cosas, por ejemplo, crear escuelas. Alto Verde, Sí. Cuando uno habla de hace 50 años atrás, pensar cómo eran esos tiempos, cuando uno dice, bueno, los curas iban y convocaban y generaban pertenencia, no se mandaban WhatsApp en la comunidad, era de cuadra por cuadra, y eran semanas de compartir una idea y ver de qué manera se le convidaba, y ese vecino o esa vecina se contagiaba para ser parte. Entonces hablamos de procesos que duraban meses y a veces años, y lo que estamos contando en este momento es como la cristalización de un proceso, Claro. ¿no? Sí. Es más, vos preguntás de Alto Verde, los canoeros de Alto Verde, que cumplieron un papel muy fundamental, por ejemplo, en todas las inundaciones que hemos tenido, los canoeros de Alto Verde pasaban la Porque aparte gente, somos una ciudad náutica rodeada de agua, Somos- ¿no? Aunque lo neguemos. pero los canoeros de Alto Verde tenían su puerto, digamos, su muelle, su muellecito, su apostadero, acá Submarino. a la altura de los silos, Claro. un poco más allá, y el otro del otro lado en Alto Verde. Entonces eran las canoas que llevaban 10, 15 personas, la cantidad de canoas a la mañana que traían gente a trabajar, y que había hora pico de canoas. Claro, tiene que haber una lógica eso. Y bueno, eso eran los canoeros de Alto Verde, y así ya llegaban a Alto Verde. Y simplemente me detengo en esto, pensar en esta Santa Fe, en esta Santa Fe con un gremio municipal que era que unificaba, que convidaba a la pertenencia, que bien lo decíamos hace un rato en la biblioteca, había muchos espacios en los que participaba de lo cotidiano del ciudadano y la ciudadana, porque desde la ladrillería hasta los mercados, hasta las ferias francas, había todo ese recorrido que hacía que fuera más fácil la vida del santafesino y de las santafesinas, y que generaba una pertenencia. y ahí ya en el año 71, producto de todo esto, empiezan los primeros conflictos grandes del sindicato municipal, porque obviamente esto que en general explicamos la carestía de la vida, incidía muy directamente en el salario de los municipales, y además la administración, no solo eso, sino que la administración de la municipalidad demoraba los pagos, fraccionaba los pagos, o sea, empieza una situación de crisis económica y financiera en el país que va a adelantar en un año, va a ser un año antes del proceso de deterioro y caída de la dictadura, que va a ser en el 70. Está el gran paro en la vida. De paro general de fin del año. Exactamente. Claro. Y se para en toda la ciudad. Y eso no era... fíjate que estábamos en dictadura, ¿no? O sea... Ese es el contexto. Claro. Estamos en dictadura. Estamos en dictadura. Estamos hablando de que la gente, su dinero ya no le alcanzaba. Claro. Estamos hablando de gremios que convocan y entonces...
Y bueno, ahí ya son síntomas de cómo está cambiando la situación, porque obviamente es una demostración de que no hay miedo, porque las represalias a la pérdida de trabajo o a medidas represivas, si había acciones o movilizaciones, estaban a la orden del día. Sin embargo, hay adhesión general a ese tipo de paro, que es muy distinto a cuando esos paros se dan en democracia, ¿no? Es una ola que sigue creciendo y que sigue creciendo y que sigue sumando adhesiones, sigue sumando acuerdos. Sí, yo te recuerdo, por ejemplo, el recuerdo que tengo yo siendo estudiante en esa época es de la marcha de la carestía de la vida, que fue en verano, donde salimos del galpón de los municipales sobre calle Urquiza, que era más acá, por acá debe haber sido. Salimos de acá y terminó en la vecinal de Guadalupe, Central Guadalupe, que quedaba por acá. Toda la ciudad recorrió. Y ahí iban, por ejemplo, para llevar adelante las Naranjitas, que era un coso que se había formado hace relativamente poco, digamos, 2 años, 1 año. Las Naranjitas iban con sus uniformes de Naranjita. Era el cuerpo de ordenamiento de tránsito. El cuerpo de ordenamiento de tránsito, no era lo que hoy son anarquistas, era ordenamiento de tránsito y mediodía turística. También era muy distinta a lo que son ahora. Iban las anarquistas con su uniforme, orgullosas de ir en la marcha de la carestía de vida, de coordinador del barrio del oeste, iban los curas, íbamos los estudiantes con los carteles. Fue una marcha masiva, que recorrió todo eso. En la banda de sonido de esta época, Santa Fe, son los cantores de Cristo Obrero. Los cantores de Cristo Obrero, exactamente, que era un producto del trabajo de su carisma, de Catena en el barrio. Y las canciones de Cristo Obrero, muchos no lo saben, muchas son de padre Giuliancini, muchas de música de Catena, y muchas letras son de la gente del barrio. Las escribía la gente del barrio, que eran todos cantantes del coro. Una de las principales voces era un profesional de la municipalidad, del área jurídica de la municipalidad. Es que el entramado era de tal magnitud que cuando venía un artista, yo lo he escuchado, en esa época vino Víctor Heredia, y quien era telonero de Víctor Heredia, los cantores de Cristo Obrero. Recién hablaban del entramado y lo que va sucediendo, y ya como justamente esta sociedad santafesina que ya no le tenía temor a la dictadura, o si se quiere, no santafesina, sino en la República Argentina, porque este proceso se da en un montón de lugares, como decíamos, desde el Villacampo con el Campazo en adelante, ¿no? ¿Qué pasaba con los medios? ¿Qué tuvimos en una época que tuvimos? En el país había una cosa muy importante, que eran las revistas, ¿no? Para lo que era el país. Sí. Para que circularan algunas ideas e informaciones, había una serie de revistas que no eran revistas partidarias. Había algunas que sí, pero no eran revistas partidarias. Eran algunas más volcadas hacia un lado hacia el otro, pero que reflejaban muchas voces. Había polifonía, claro. Y había además información elaborada, cosa que hoy es difícil encontrar. Había mucho periodismo de investigación y periodismo no periodismo, sino cronistas de opinión, por decirlo, no sé cómo se llama. Gente que escribió unas editoriales. Editorialistas. Y en Santa Fe, que hace un rato decíamos, bueno, había 3 radios, AM, un canal, y qué sé yo. En esos momentos había 2 diarios. Un diario que es el diario tradicional de la ciudad, ya sabemos, pero estaba el Nuevo Diario. ¿Desde cuándo? Desde el 69, mirá vos. ¿Y dónde estaba el Nuevo Diario? Aquí. En esa misma línea. Que venía formado por los huelguistas de un gran conflicto como en el litoral que habían sido despedidos, y por un nuevo grupo, un grupo de periodistas jóvenes que se incorporaban. En esa época no eran periodistas de escuela. No, el periodismo era un oficio, claramente. Exacto. El periodismo en términos académicos es una carrera nueva, ¿no? Claro. Y estos que estaban muy insertos en la realidad, conocían mucho,
podían transmitir en ese diario, no hacían panfletos, No. pero volcaban toda una información que no había forma de encontrar en otro lado. Entonces hacían crónicas de algunos conflictos que eran de media página, donde tenían toda la información y estaban siempre muy al tanto de todo. Y también para cuidarnos un poco, porque yo he visto un par de fotos de movilizaciones donde las fotos las sacan con las espaldas. Sí, no. Había un fotógrafo especial, pobre, que cada vez que ya sabía, le apuntaba a la cámara y todos nos dábamos vueltas, que no sacaba espaldas. Pero me parece que fue un elemento importante también en este tema. No diario. Y por supuesto que publicaba todos los comunicados, cosas que había, llamados, asambleas, todo eso salía como noticia. Y revisando. Tal sindicato está convocando. A su vez estaban todas las revistas que estaban en los kioscos y eran revistas no progresistas. Teniendo Revolución de la Ciudad de Córdoba, Educación Ahumada, No recuerdo. Antropología del Tercer Mundo, Cada Crisis, no sé, había una cantidad de revistas impresionantes y estaban las revistas que no lo voy a dejar pasar, la revista de historieta que leíamos todos. Con la mayor escuela de historieta del mundo, que fue la Argentina. Que fue reconocida hoy, Hugo Frate, Tino. De la década del 60. De la década del 60. Claro. A propósito del Eternauta de Oestergel. Oestergel, Hugo Pratt, Salinas, Brescia, todo eso empiezan ahí en ese momento. ¿Sabés quién dibujaba en esas revistas? Juan Arancio. También. ¿Qué con Arancio? Ahí lo tenés. Lo tenemos ahí. A la fuerza sin destino, cuerpos que esperan trabajo, con estómagos vacíos, niños que vagan buscando un bocado de comida, hombres que curan sus males con vino que el mal olvida. ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando aceptar la realidad? Es triste complicidad. Barrios sin agua y sin luz, sin calles y sin escuelas, gente que lleva la cruz.